¿Qué tal, José? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Mercado tal, Elmer? Anillos. Mucho gusto. Mucho Un gusto, gusto. Elmer. Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto. José Luis, ¿algún problema con tu cámara? No, ni uno. Ah, sí, ahora sí, te veo bien. Gracias. Bien, en principio, muchas gracias por su tiempo. Desde el proyecto Género y Discapacidad, les damos una cordial bienvenida. Creo que sería relevante poder iniciar brevemente con una presentación muy corta. Yo no sé si ustedes entre todos se conocen, pero iniciaría yo, si les parece. Mi nombre es Oscar Salas, yo soy de profesión abogado y ya hace algunos años, un poco más de una década, vengo trabajando en temas de inclusión social, particularmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad y con mucho énfasis en la población con discapacidad. Soy consultor en este momento en este proyecto, en HI, en la Fundación Acción contra el Hambre, y anteriormente hemos trabajado en la OIT, en UNESCO, en el Fondo de Población de Naciones Unidas, y en temas justamente vinculados a la inclusión social, la inclusión económica de las personas con discapacidad, haciendo también un particular énfasis en las mujeres con discapacidad, que son las que enfrentan mayores barreras debido a las brechas sociales que todavía existen en nuestro país y en gran parte del mundo, ¿no? La población con discapacidad enfrenta un conjunto de dificultades para poder ejercer sus derechos como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadana. En ese sentido, nos parecía y nos parece muy relevante poder conversar con ustedes, porque en el marco de algunas noticias que suelen ser muy frecuentes, se pueden evidenciar cómo el enfoque social de la discapacidad, los conceptos y términos adecuados sobre la población con discapacidad en nuestro país no se usan correctamente, y cómo estos van a tener una relación directa con el sentir, con el pensar y con la forma de actuar del ciudadano, sea un ciudadano que ejerce alguna función pública o no, hacia las personas con discapacidad. Entonces, en ese marco yo me voy a permitir compartir con ustedes algunas noticias y sobre eso poder conversar sobre este tema, ¿no? Pero me gustaría, si es que también así lo consideran, poder conocer un poquito más sobre ustedes y que se puedan presentar y a partir de ahí poder iniciar este conversatorio. ¿Les parece? Mi abuelo decía que el silencio otorga. Entonces, estamos de acuerdo. A ver, José Luis, ¿tú nos podrías iniciar esto? ¿Te presentas? ¿En qué medio trabajas? Ya, ¿Cuál es tu claro. especialidad? Bueno, yo soy José Luis González, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Hace poco he culminado una maestría en Gestión de la Educación. Tengo un medio de comunicación que se llama Periodismo Urbano y también estoy laborando en el equipo de comunicaciones de la Red Integrada de Salud de la provincia de Cajamarca. Bueno, he trabajado en varios medios de comunicación, desde la parte periodística, al igual que también en varias instituciones y sector privado en relación a temas de imagen corporativa, ¿no? Mi especialidad es de imagen corporativa y publicidad. Pues, José Luis, muchas gracias. Jorge, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a cada uno de ustedes, a los señores
Gracias por esa oportunidad. Bueno, con José Luis nos hemos visto en varias ocasiones. Bueno, yo ejerzo lo que es en comunicación, comunicador social. Trabajé desde los 11 años, hace muchos años hacia atrás. Cuando estaba en unos medios de comunicación, pues pasé por Radio Laizón, aquí en Cajamarca, Radio La Caribeña. Después, hace unos 5 años atrás, me relacioné al mundo del periodismo, gracias a unos amigos que me apoyaban, me ayudaban en muchos aspectos, en la cual ejercí también cursos de fotografía. Ahora, actualmente trabajo para la Prensa del Norte con William, que me ha apoyado muchísimo en lo que es en reportaje en calle, ¿no? Eso es un poco resumido, porque en sí soy comunicador social, pero el labor periodístico me gusta y aquí pienso estudiar, ¿no? Porque todavía creo que para la edad, para el estudio no hay edad, ¿no es cierto? Claro, Jorge, exacto. Tienes mucha razón en eso. Gracias por el compartir, Jorge. Y cerramos contigo, Elmer. Buenas tardes con todos. Bueno, son conocidos los compañeros, de alguna forma hemos desarrollado un trabajo conjunto en algunas oportunidades. Vengo realizando producción audiovisual aproximadamente unos 37 años. He tenido la oportunidad de trabajar con algunas instituciones como CARE Perú, Perú Mujer, CEDEPAS Norte, algunas instituciones, ONGs destinadas a mejorar las condiciones de vida en la población rural, y dentro de ellas, obviamente, la problemática de las madres de familia, de las madres con discapacidad. Y bueno, es un placer compartir con ustedes esta tarde este conversatorio. Qué interesante, Elmer, que hayas podido de alguna forma estar involucrado con la población en situación de discapacidad. Es algo a veces poco común en nuestra administración pública, en los hombres y mujeres de prensa, y en la sociedad en general, ¿no? Son temas que no se abordan de una manera muy completa, no se estudia tampoco mucho sobre la discapacidad, en las universidades no se enseña sobre esto, no obstante que debería ser una forma de aprendizaje, más aún cuando está contemplado en la legislación, ¿no? Deberían darse este tipo de cursos. Claro, pero bueno, entonces, eso. yo quisiera, como les decía, sí. Sí, Continúa, Elmer, perdón, continúa. En su introducción usted decía que es por eso que en los medios de comunicación quizás no se aborda a cabalidad el tema o con los términos correctos, porque no hay ni en las carreras de comunicaciones ni en las carreras de periodismo formación en ese nivel de poder abordar estos temas con la puntualidad que debería de realizarse, ¿no? Sí, muy cierto. Hace algunos meses atrás tuvimos una reunión con gestores de recursos humanos, los que se encargan de seleccionar pues, a las personas que van a ingresar a un puesto de trabajo, y muchas veces no sabían cómo gestionar el recurso humano con discapacidad, ¿no? Y la mayoría eran psicólogos, psicólogas, y esa era una de las primeras reflexiones, ¿no? Que no había un espacio académico en el cual se pueda profundizar un poco más sobre no solamente los conocimientos y enfoques, sino también sobre el trato hacia una persona con discapacidad, porque hay una relación muy estrecha entre la forma de entender y comprender la discapacidad y a una persona con discapacidad y el efecto en el trato, en el lenguaje que se utiliza, ¿no? Y eso lo vamos a ver de manifiesto hoy en algunos medios de comunicación, ¿no? Y medios de comunicación de los más importantes en nuestro país, comunicadores, periodistas también de cierto renombre, de cierto prestigio, que enfocan de una manera inadecuada la terminología o el enfoque propiamente de la discapacidad. Y eso, como les decía, repercute finalmente en el trato al ciudadano de a pie, al ciudadano con discapacidad. Porque estos prejuicios o estereotipos se manifiestan después con algunas acciones. Entonces, vamos a lo práctico, al conversatorio propiamente, y quisiera para eso compartir con ustedes
PPT que contiene justamente estas noticias. ¿Me confirman si se puede apreciar? Sí, genial, genial. Entonces, creo que una reflexión significativa, inicial, y no sé si ustedes conocían este dato, es que en Cajamarca estamos hablando de más de 100.000 personas con discapacidad. O sea, un número significativo. Esta es una cifra que arroja el INEI con el Censo Nacional del año 2017, ¿no? Es decir, el 8.46% de la población de Cajamarca tiene discapacidad. Una lectura distinta, de cada 10 personas, 2 personas en Cajamarca tienen discapacidad. Entonces estamos hablando de un número significativo de personas en este ámbito territorial. El porcentaje a nivel nacional es algo muy similar también, ¿no? De los más de 30 millones de peruanos y peruanas que somos en este momento, el 10% también tiene alguna discapacidad, según las cifras de este mismo censo, ¿no? Un poco más de 3 millones de personas en el país tienen discapacidad. Entonces es un grupo que merece una atención específica porque estamos hablando de una de las grandes minorías poblacionales en nuestro país, ¿no? Y miren, aquí yo quería empezar con esta primera noticia. Es una noticia también reciente, es una noticia, como podrán ver, de un medio de comunicación importante en nuestro país, que utiliza este término en el marco de una noticia importante para la población con discapacidad, ¿no? Y literalmente dice lo siguiente, ¿no? Quienes cuiden a personas discapacitadas tendrán licencia con goce de haber si no logran un acuerdo con su empleador. Bueno, todas estas normas un poco más flexibles en el ámbito laboral han surgido justamente también en este contexto en el cual todavía vivimos de pandemia, ¿no? Entonces, yo quisiera que aquí también pudieran hacer una relectura a esta noticia corta, este titular para ser específico, y me dijeran qué les parece positivo y qué les parece negativo de el titular como tal, así como está redactado. ¿Les parece un titular correcto? ¿Es un término que se usa recurrentemente? ¿Ya lo han leído en otro medio, o lo han escuchado en algún otro comunicador, en algún otro periodista? ¿O tendría algún tipo de error en la descripción? ¿Qué opinan ustedes? José Luis, Bueno, Elmer, Jorge. hola. Desde mi punto de vista, no está mal. El tema es que en el país estamos eh, generando desde la opinión pública corrientes interpretativas que de alguna manera se toma a manera de agresión cierto término. Yo no veo nada de malo cuando se dice que es una persona con discapacidad, porque hay una discapacidad en ese sentido. La misma normativa lo está indicando. Ahora, si se dice de manera peyorativa, burlona o agresiva, es otra cosa, ¿no? Pero si veo fríamente el titular, yo no le veo nada de malo indicar que existen personas discapacitadas, porque lo hay. Ahora, en el tema de interpretación, además es muy subjetivo. Recordemos que el tema de la redacción periodística o el periodismo en sí es completamente subjetivo, ¿no? Y basado en este caso, al utilizar términos para dirigirse o hacer ver un grupo humano, para mí es lo correcto, no hay ninguna objeción en ese sentido, por más que existan grupos que objeten y digan, no, personas con habilidades especiales, yo no le encuentro sentido, por un lado, el generar o el decir, bueno, yo tengo mis discapacidades que yo no veo, a mi edad no veo muy bien y tengo que utilizar lentes
para ver cerca y a la vez, y lejos a la vez, ¿no? Es mi discapacidad, yo no tengo ningún problema que alguien me diga, oye, tú tienes una discapacidad, así es, la tengo, ¿no? No lo veo nada de malo, pero sí creo yo que tiene mucho que ver con educar en el otro lado a la población de cómo utilizar la terminología de manera adecuada y no tomarla de manera ofensiva. Eso es. Sí, gracias, José Luis, por compartir. Me parece muy interesante tu enfoque. Incluso en la forma que lo has planteado, has señalado dos términos distintos, pero que parecieran similares, y probablemente por eso también el enfoque y tu perspectiva. Pero me parece muy interesante porque justamente sobre eso es lo que vamos a compartir, pero me gustaría también escuchar a Elmer, a Jorge, si comparten la postura de José Luis o hay alguna distinción que pueda marcar alguna diferencia sobre lo que ha dicho José Luis o lo comparten. Bueno, Elmer, no lo comparto exactamente, porque pienso que la responsabilidad del Estado no puede ver a una persona discapacitada como un ente aislado, es un problema social, son barreras impuestas por la sociedad. Entonces, no entiendo por qué tendrían que tener una licencia con goce si están tratando con un ser humano más de la sociedad. Habría que hacer una cuestión, valga la redundancia, social más que personal, ¿no? Comprendo, Emer. Incluso tú ya profundizas un poco más, ya no solo en el titular, sino en la medida implementada por el Estado, por el gobierno en este caso, ¿no? Que también lo podemos compartir. Sí. Y después de Jorge, no sé si Jorge tú tienes alguna apreciación en particular sobre esto. Mira, justo creo que las personas discapacitadas hay unos que creo que son demasiado ya, como digamos, que merecen ser atendidos por una persona, como dice que tienen que tener una licencia. Y hay otras personas quizás son discapacitadas, pero todavía pueden así, no deben tener otra persona que lo pueda cuidar, creo, no sé, a eso voy. Pero ahí dice las personas discapacitadas, creo que en todo en este entorno que nosotros vivimos, ¿no? A las personas discapacitadas simplemente les vemos quizás por ahí, como dijo José Luis, eso no, no pueden ver, hay algunos que pueden caminar normal, pero en sí tienen una discapacidad de repente por ahí, por la mano, otros también quizás por el pie, pero lo utilizan las dos manos. No sé si estoy en ese contexto. Creo que en personas discapacitadas se dirige a todas las personas en general. Creo que sí, comparto con José Luis, creo que un poco y un poco también de Elmer, creo que a lo que están diciendo. Gracias, Oscar, Jorge. Sí, José Oscar. Luis. Ahora, el tema parte de que hay que entender y no ver la palabra discapacidad como un término ofensivo, ¿no? Y lo que se busca acá es justamente desarrollar habilidades de inclusión por parte de quienes dicen que están, entre comillas, capacitados en la sociedad, ¿no? Para que estas personas con discapacidad puedan interactuar de la mejor manera, desde, por ejemplo, ¿no? Que haya rampas adecuadas para una persona que usa silla de ruedas, para que en los colegios el docente también tenga la especialidad de, no sé, pues leer en braille, no sé, ¿no? Y no generar estas diferencias, porque, por ejemplo, cuando yo veo instituciones educativas especiales, ¿no? Ya estamos marcando la diferencia, no estamos permitiéndole a ese niño incluirse ante la sociedad, ¿no? En un esquema social, vale la redundancia, equitativo, ¿no? No es lo más adecuado. Entonces, desde las propias políticas estamos generando desigualdades. Es como hablar del feminismo, ¿no? El feminismo convocan a puras mujeres y no hay ni un hombre, cuando
hablar, hablar de igualdades de género implica a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hay muchas contradicciones en ese sentido y vuelvo a insistir, la interpretación que le tenemos que dar al tema de discapacidad, ¿no? Hay muchos términos, la discapacidad es justamente esta situación que nos limita para poder desarrollarnos de manera adecuada ante la sociedad. Y vuelvo a repetir, yo me quito los lentes y estoy en discapacidad con ustedes porque no estoy leyendo adecuadamente lo que veo. Tengo que utilizar un objeto, una herramienta para poder estar a cierto nivel, ¿no? Entonces, igual sucede con otras, en la sociedad en general, y también tener en cuenta también qué tipo de discapacidad, de qué tipo de discapacidades estamos hablando. Hay otras, de hecho más complicadas y que ciertamente dificultan el buen desarrollo de la persona. Sí, muy cierto, José Luis. Sin embargo, yo, sin ánimo de querer cuestionar lo que han señalado, sí hacer algunas precisiones respecto a la terminología específica, porque justamente también lo ha señalado José Luis, ¿no? José Luis se refería a personas con discapacidad, personas discapacitadas, dejar de llamar personas con habilidades diferentes. Entonces, ¿cuál sería el término correcto? ¿Cuál es el término correcto? En el marco de un enfoque social de la discapacidad, el término correcto es persona con discapacidad. Y siempre anteponiendo el término persona como sujeto de derechos. Y además que hace una distinción importante entre el sujeto, la persona, y su condición, la discapacidad, que puede ser cualquier otra condición. En un país tan diverso y con tanta diversidad en nuestra población, la condición puede variar. En este caso es la discapacidad. Pero hace esa distinción y no la sustantiviza. O sea, no es el discapacitado. Porque a eso iba con este titular, que es muy frecuente, como les decía, ¿no? El término discapacitado, porque aquí no dice el titular persona con discapacidad, persona discapacitada es lo que señala el titular, ¿no? Y este término dis implica un término, si me permiten, negativo, de menor valor, ¿no? Discapacitado, o sea, sin capacidad. Y ese término, esa forma de expresar es lo que justamente repercute en el lector, en el inconsciente y el inconsciente de la persona a la cual llega una noticia como esta, ¿no? Utilizando este tipo de términos, son los discapacitados, ¿no? Porque el término persona, anteponiéndolo, no suaviza la finalidad del mensaje, leyéndolo así, las personas discapacitadas. Entonces, esos otros términos resultarían no solamente alejados de este enfoque social de la discapacidad, que distingue el sujeto y su condición, sino también alejado del marco normativo internacional. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad utiliza justamente este término, persona con discapacidad, y nuestra propia legislación interna, ¿no? Que hace un año atrás hubo un intento de cambiar también la legislación y los términos, pero las normas vigentes utilizan también este término, ¿no? Persona con discapacidad. Entonces creo que aquí hay dos elementos sustantivos para poder utilizar este término. Primero, el enfoque social, por esa distinción del sujeto y su condición, y el marco normativo. Entonces el término es persona con discapacidad. Y justamente, como bien lo señalaba Jorge, la discapacidad es distinta, es diversa, no hay una sola discapacidad, no se puede hacer de esto algo heterogéneo. Entonces, bajo esa misma lógica, y según el tipo, incluso según el grado de discapacidad, el término adecuado es persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con discapacidad auditiva, persona sorda, persona usuaria de silla de ruedas, persona con discapacidad física, persona con síndrome de Down, persona con discapacidad intelectual, no es persona con retardo, es un término peyorativo,
tampoco es un término correcto la discapacidad, utilizarlo como discapacidad mental, ¿no? Es una persona con discapacidad psicosocial. Entonces, podrán advertir que siempre el término persona responde a este enfoque social, a este enfoque de derechos de una persona con discapacidad. Permítame, creo que había un mensaje en el chat. Ah, ok. Señor Chavarri, si puede encender su cámara, sería mucho mejor para poder estar todos... Ah, ya te vi. Buenas tardes, disculpe por la tardanza. No te preocupes, al contrario. Sí, estamos escuchando, empapándonos sobre esta ponencia, qué interesante. Pero justamente a lo que compartía José Luis, es cómo leemos o cómo, como comunicador, como periodista, plasmamos lo que nos dice justamente una persona con discapacidad. Y acá otro ejemplo muy, muy puntual, también reciente, a raíz de los Juegos Paralímpicos que se organizaron en los Panamericanos, aquí en Lima, ¿no? Miren, el titular de esta deportista calificada dice que Pilar Jauregui habría referido, ¿no? Los discapacitados ya no somos invisibles. Esa es la nota, el titular, ¿no? Los discapacitados ya no somos invisibles. Pero cuando uno lee la noticia, Pilar Jauregui no dijo eso. Pilar Jauregui, como persona con discapacidad, lo dijo, si me permiten el término, correctamente, ¿no? Las personas con discapacidad dejamos de ser invisibles, pero cuando el autor de la nota traslada esto que le pareció importante al titular para resaltar la noticia, cambia un poco el contexto, ¿no? Y bajo esa consideración, que es lo mismo, persona con discapacidad o persona discapacitada, lo coloca como titular. Pero conceptualmente, incluso, no es lo mismo, ¿no? Como hemos podido compartir. Los discapacitados no es igual a las personas con discapacidad. Los discapacitados, semánticamente hablando incluso, son aquellas personas que no tienen capacidad, tienen menos capacidad. Y las personas con discapacidad, como lo planteaba Jorge, en esa discapacidad diversa, pueden hacer muchas cosas, pero así como José Luis y yo necesitamos lentes para poder comunicarnos y ver mejor, las personas con discapacidad, según el tipo y grado de discapacidad, van a necesitar otro tipo de apoyos, ¿no? Una persona con discapacidad física, tal vez con una secuela de poliomielitis, va a necesitar una silla de ruedas, ¿no? Pero no es el postrado en la silla, no es el discapacitado físico, ¿no? Es una persona usuaria de silla de ruedas, como el caso de esta deportista calificada. Una persona sorda, probablemente lo que va a necesitar, si no conoce la lectura labial, es la presencia de un intérprete de lengua de señas, ¿no? Que facilite la comunicación. Una persona con discapacidad intelectual, una persona con síndrome de Down, para poder leer alguna noticia o algo que se quiera comunicar, no va a poder comprender términos complejos, términos duros, va a necesitar una lectura sencilla, de términos precisos, puntuales, con muchos iconos, con muchos gráficos, para complementar lo que se quiere informar. Entonces, también según el tipo de discapacidad, yo debo entender que la comunicación, ese envío de información, va a necesitar algún tipo de ajuste, adaptación, lo que en la legislación vinculada a las personas con discapacidad se llaman los ajustes razonables, ¿no? Aquellos cambios que se pueden hacer, aquellas modificaciones que se pueden hacer para que una persona con discapacidad pueda ejercer mejor sus derechos. Y miren, esta nota también me pareció importante, y aquí también quisiera que me compartan su opinión. Si esta nota les parece positiva y por qué, o si les parece negativa. Es una nota que involucra justamente a Cajamarca, donde voluntarios de Telefónica entregaron un conjunto de sillas de ruedas a niños y adultos con discapacidad motora. Con discapacidad física es un término similar, ¿no? Discapacidad física, discapacidad motora, porque tienen alguna dificultad para el desplazamiento
generalmente son usuarios de silla de ruedas. Pueden también usar un bastón, una muleta, también tienen discapacidad física, discapacidad motora, ¿no? Pero, ¿qué les parece esta noticia? ¿Es algo, sin duda, que genera un cierto de entusiasmo, alegría, o a alguien le genera algún tipo de preocupación? La redacción del titular, más allá del texto y los términos utilizados, yo quería aquí sí profundizar un poco en el contenido de la noticia, ¿no? En lo que significa esta noticia. ¿Qué les parece a ustedes? Disculpa, Debate Cajamarca, ¿cuál es tu nombre? Para poder renombrarte. Buenas tardes, Carlos Chávarri, ¿qué tal? Carlos. Te voy a, para no llamarte así, me disculparás. Chávarri con Y y latina. Griega. Oye, Carlos, gracias. Bueno es. Carlos, a ver, tú. En Cajamarca existen diversas formas, ¿no? Actualmente de poder hacer noticias, ¿no? Un poco dando alcance de lo que yo realizo, el tema digital, el tema escrito, y la forma como los colegas o la prensa en general va a trabajar, la forma de titular, los estilos son distintos, ¿no? Hayamos formas de escribir de personas que de repente tuvieron un aprendizaje con un lenguaje muy, de repente lo podemos denominar antiguo, pero siempre es importante, ¿no? Nosotros los nuevos comunicadores, ¿no? Tener un poquito de cuidado en la forma y en los términos que utilizamos para titular, ¿no? He visto muchos casos de que hay personas que ya se incomodan al momento que se los denominan como discapacitados, ¿no? Cuando yo tuve la experiencia de trabajar en la municipalidad, nosotros adoptamos el término de trabajarlo como personas con habilidades distintas. ¿Por qué? Porque normalmente estas personas son lo que ellos tienen de repente una deficiencia física o mental, pero evolucionan o mejoran otros sentidos y son que a veces nos sorprenden, ¿no? Entonces, por ese término nosotros, bueno, en mi persona siempre me he acostumbrado por denominarlos como personas con habilidades distintas, ¿no? Bueno, es mi opinión. Carlos, qué bueno que lo tocas porque justamente se me había ido eso cuando lo compartió también José Luis, ¿no? Y en realidad, buscando unificar conceptos y términos, yo entiendo que esa terminología, habilidades diferentes, suena más bonito, ¿no? Suena mejor, suena menos ofensivo incluso, porque el término discapacidad ha sido muy manoseado, es sinónimo de incapacidad en algunos casos, ¿no? Pero el término habilidades diferentes en realidad no permite visibilizar las reales necesidades que tiene una persona con discapacidad, porque tiende a estandarizar todo, ¿no? Porque habilidades diferentes las tenemos todos. Todos tenemos una forma distinta de realizar alguna acción. Entonces, como no hay ninguna distinción, lo que puede hacer una lectura de estas es que aquellas acciones afirmativas, aquellas acciones necesarias para poder buscar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad no se apliquen porque se tiende a invisibilizar las necesidades. Entonces, y este término, claro, surge hace muchos años en un contexto donde era tal vez mucho más necesario, ¿no? Hace 20, 30 años se hacía muy poco o tal vez nada por la población con discapacidad. Y estos prejuicios, estereotipos sobre que las personas con discapacidad son incapacitadas, no pueden trabajar, no pueden valerse por sí mismas, no pueden hacer nada, eran mucho más fuertes que hoy. Hoy sin duda todavía hay rezagos de eso, pero hace 20 o 30 años era mucho más fuerte. Y por eso es que ese término surge, porque de alguna forma
suaviza un poco este concepto y esta forma de entender la discapacidad. Pero el término correcto, como lo compartíamos en un inicio, creo que antes de que justamente tú ingresaras, Carlos, es persona con discapacidad. Así está en la legislación, en nuestra legislación peruana, en la legislación internacional, el Convenio de Naciones Unidas, pero particularmente, les decíamos a los compañeros, porque responde a un enfoque social de la discapacidad, hace una diferencia sustantiva entre el sujeto, persona, sujeto de derechos, y su condición, la discapacidad, que puede ser cualquier otra condición, considerando la diversidad de nuestra población, ¿no? De ahí lo relevante del término persona con discapacidad. Y lo, de alguna forma, crítico a términos como habilidades diferentes. Entonces, buscando uniformizar estos conceptos, me permití ese comentario también, Carlos. Hola. Pero sobre esta noticia que beneficiaría a las personas con discapacidad, Hola. adultas mayores, niños, niñas, en Cajamarca, es una noticia también muy antigua, hace un par de años, pre-pandemia es esta noticia. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué les genera? Hola, hola. Sí, José Luis, te escucho. Bueno, no está mal, porque niños y adultos son personas con discapacidad, ¿no? Quizá acá hay un tema, ¿no? La estigmatización que viene desde hace muchos años atrás en relación al discapacitado y que lamentablemente ingresa más en la psiquis de la persona discapacitada, de que es una persona que ante la sociedad no puede desenvolverse, ¿no? El año pasado, debo confesar, muy conmovido, leí un post de un primo mío que es parapléjico, un primo mayor, y de toda la vida, desde que yo tengo sentido común, siempre lo he visto con sus muletas, con estos zapatos especiales y todo, y compartía muy emocionado que a sus más de 50 años, que iba a la playa. Y yo le escribo, le digo, oye, que nunca has ido a la playa, no te pases, ¿no? Me dice, no, nunca, José Luis, porque creí que esto no era para mí. ¿Y quién te ha dicho eso? ¿No? La misma sociedad, titulares o titulares que no llegan a entender. Cuando hablamos de inclusividad en la redacción, inclusión, perdón, no se trata pues de generar, como yo decía, esos conceptos que en vez de incluirlos separan, sino decirle, caramba, sí, pues no puedes caminar, pero tienes muchas otras habilidades más que no te restringen como ser humano, que no podrá caminar, pero su cerebro está muy bien, puede discernir en otros términos, ¿no? Hemos podido ver grandes personalidades que tienen alguna discapacidad y se han desenvuelto muy bien ante la sociedad. Entonces, ahí creo yo que arrastramos lamentablemente todo un tema ahí, porque soy de las personas que creo que si yo digo personas con habilidades, ya le estoy dando cierta estigmatización y dice, pobrecito, mira, que Exacto. no, hay que Sí. decir, hay que empoderarlo, sí, pues, avanza, tienes esta limitante, pero oye, no eres el único y puedes avanzar en muchas otras cosas más, ¿no? Sí, muy cierto, José Luis. Solamente un comentario, ¿no? Sin duda que la autoestima, la valoración, el empoderamiento, tienen que ver también con factores externos, ¿no? Si una persona no tiene los soportes, no tiene el entorno que fomente, que promueva ese empoderamiento, va a ser muy difícil, ¿no? Pero además, y claro, y uno crece así, y por eso es que sobre todo las personas con discapacidad adultas pueden tener una forma distinta de entender y enfrentar esto, ¿no? Pero no habría que olvidar también que aquí hay responsabilidades del Estado, de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso que bien nos has compartido, José Luis, con tu primo, por más empoderado que pueda haber estado antes, él no podía ir a la playa. Si la playa no era accesible, si la playa no contaba con rampas que permitían que ingrese a la zona de arena, que ingrese a la zona de mar, muy complejo, ¿no? Me refiero a hacerlo de manera autónoma e independiente, porque también
es algo que va muchas veces contra la dignidad de la persona, que lo estén cargando, que lo estén llevando, porque las personas con discapacidad quieren ser autónomas, independientes, y el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, deben promover y garantizar eso. Por eso es que yo me imagino que tu primo veía con mucho beneplácito que podía ir a la playa, probablemente porque había también ahora más playas accesibles, ¿no? En Lima hay un poco más de 2 o 3 distritos que tienen la accesibilidad para garantizar que todos podamos disfrutar de las playas, ¿no? Bueno, ahora con las restricciones que hay es un poco más complejo, ¿no? Pero también rescatando este enfoque que le has dado, José Luis, que me parece muy, muy relevante, y por eso yo puse esta noticia, es sobre los prejuicios y los estereotipos que están ligados a la discapacidad. Y las ausencias que tienen muchas veces nuestros gobernantes para atender o para asumir sus responsabilidades, ¿no? Y me voy a permitir explicar esto justamente a raíz de esta noticia. Qué duda cabe que esto es importante, ¿no? Que voluntarios, que ciudadanos, ciudadanas como ustedes, como yo, hagan una labor de voluntariado y hayan podido generar, gracias a la Fundación Telefónica, este apoyo a personas con discapacidad. Qué duda cabe, eso es importante. Pero acá hay dos lecturas, ¿no? Una es que esa es una responsabilidad de la Fundación Telefónica. ¿No es acaso algo que pueda de alguna forma mermar, invisibilizar la real responsabilidad y obligación que tienen nuestras autoridades hacia las personas con discapacidad? No son los gobiernos locales a través de SUMAPES, no son los gobiernos regionales a través de las oficinas de OREDIS las que deberían promover los apoyos, los auxilios para las personas con discapacidad, en este caso los apoyos mecánicos para personas con discapacidad motora. Sobre el tema de las rampas, por ejemplo, porque de nada te sirve una silla de ruedas si es que la ciudad no cuenta con rampas, si no es accesible. Los gobiernos locales tienen presupuesto para generar la accesibilidad en su ciudad. El 1% del porcentaje de todo el presupuesto municipal tiene que estar destinado a acciones para las personas con discapacidad. El 0.5 para promover que la ciudad sea accesible, y el otro 0.50 o el otro 0.5 para programas, proyectos vinculados a otros sectores, tal vez programas de empleo, programas de educación. Y el 1% de la municipalidad, bueno, no tuve la oportunidad de revisar, los tiempos me ganaron, pero yo estoy seguro que ustedes manejan cuál es el presupuesto anual de la municipalidad de Cajamarca, de la provincial. Estamos hablando de un dinero significativo. De ese porcentaje, el 1% tendría que estar destinado a la población con discapacidad, a tener programas de empleo, programas educativos, hacer que Cajamarca sea una ciudad más accesible. Y eso porque está en la ley, es una exigencia de la ley. Pero no se fiscaliza mucho. Y como suele pasar también muchas veces, el aparato público tiene una fiscalización un poco más lenta. Esto lo debería fiscalizar también CONADIS, pero es mucho más pausada, ¿no? Es mucho más lenta. Y sería importante saber si es que algunos de los gobiernos locales del departamento de Cajamarca cumplen con esta asignación de presupuesto, ¿no? Porque hay una responsabilidad, hay un deber, hay una obligación de asignar los recursos para que se tenga una ciudad más accesible, para que se mejore en la incorporación social, económica de las personas con discapacidad en la jurisdicción. Entonces, eso por un lado, diría yo, significativo. Pero por otro lado, es justamente este prejuicio que se podría agudizar. Porque si se enfoca esto desde una mirada a las personas con discapacidad, hay que darles un obsequio, hay que regalarles, siempre están extendiendo la mano, están en la esquina esperando una caridad. En realidad es el entorno
el que probablemente haya empujado a que una persona con discapacidad esté en la esquina limpiando una luna de un vehículo o vendiendo una golosina porque no encuentra un empleo protegido, ¿no? Pero no es que necesite caridad. Las personas con discapacidad necesitan ejercer sus derechos y necesitan, claro, los entornos para esto. Ahora bien, acciones como estas, incluso las Naciones Unidas hace ya un par de años, cuestiona mucho las Teletón. No por el beneficio que repercute, en qué duda cabe, en personas con discapacidad, sino por esto que les comentaba, porque de alguna forma se disfraza, no se hace muy visible las responsabilidades que tienen nuestros gobernantes para las personas con discapacidad. Uno, y dos, es que se agudiza este enfoque de las personas con discapacidad, solo esperan estirar la mano para obtener una dádiva, solo esperan que se les brinde algún tipo de beneficio. Cuando, les repito, lo que las personas con discapacidad necesitan es que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, aquí, y ya tal vez me permito ir concluyendo, nuestra labor, yo también cada vez que puedo lo hago, es orientar un poco a seguir mostrando justamente este contexto, esta situación. Y qué mejor que ustedes, que son personas que tienen contacto con un número de personas mucho mayor, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, son tan importantes y tan potentes que generan cambios, y es ahí donde se debe irse progresivamente, seguro, generando cambios sustantivos en el enfoque de las noticias y de cómo abordar una noticia que contenga notas sobre una persona con discapacidad. Entonces deberíamos ser lo más abiertos, lo más libres en mostrar la diversidad. Como lo decía Jorge hace un momento, la discapacidad es diversa, ¿no? No es una sola discapacidad, no se puede estandarizar. Entonces, si mostramos esa diversidad, estamos también contribuyendo a un cambio de conceptos en la forma de entender la discapacidad. Muchas personas creen que la discapacidad es solo física. Si yo no veo una persona en silla de ruedas, no tiene discapacidad. Y hay discapacidades que no son visibles. La discapacidad psicosocial, las personas sordas, si uno veo que se están comunicando en lengua de señas, no podría advertir que es una persona con discapacidad. Entonces, es relevante que podamos mostrar la discapacidad como tal. Así como hemos visto noticias relevantes que beneficien a las personas con discapacidad, hay que brindar esa información, ¿no? Que pueda repercutir en algún beneficio, los bonos, alguna normativa en particular que haya podido generar el Estado. La fiscalización del presupuesto es una labor que, si no se hace desde el aparato público, debería hacerse a través de los medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando de un dinero importante que no se destina a un grupo de personas que necesitan poder ejercer mejor sus derechos. Y como ustedes saben, no se puede planificar sin presupuesto. Si no hay dinero, no se puede mejorar la ciudad, no se puede hacer accesible, no se pueden diseñar programas, proyectos para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. No hay que brindar noticias donde se resalte la caridad, ¿no? Por el contrario, hay que rescatar noticias donde las personas con discapacidad exijan o deban reconocerse sus derechos. La discapacidad no es una tragedia, es una condición de vida, no es una enfermedad, no es un castigo divino, es una condición de vida como tantas otras. Les decía, la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, eso también tendría que ir cambiando en la forma no solamente de entender, sino también de redactar lo que podamos comunicar. La maternidad y la discapacidad se combinan, incorporando un poco el enfoque de género, porque suele pensarse también que una mujer con discapacidad va a ser una mala madre, porque ¿cómo va a poder mantener a su hijo? ¿Cómo va a poder cuidarlo si tiene discapacidad? Base de esto son justamente esos prejuicios, ¿no? Las personas con discapacidad no pueden hacer las cosas por sí solas. Y si son mujeres, ¿cómo van a poder cuidar a un niño o una niña, ¿no? Es también parte del prejuicio y el estereotipo. Bien,
a todos ustedes yo les agradezco mucho por su tiempo, por haber sido muy generosos en compartir sus experiencias, sus conceptos, sus ideas. Yo les dejo aquí abierto mi número telefónico, mi correo electrónico. Si alguno estima conveniente profundizar tal vez en algunos aspectos que hemos podido hoy abordar de manera general, o en algún material que necesiten para poder comunicar mejor, por favor, yo encantado de poder compartir con ustedes la información que tenemos. Y con esto yo estaría concluyendo nuestra conversación del día de hoy, reiterándoles nuestro agradecimiento por disponer de su tiempo y esperando seguramente poder volvernos a encontrar en algún otro momento, ¿no? Por favor, ¿podría poner de nuevo sus datos porque se cortó 2 veces? Sí, José Luis, ¿cómo no? ¿Lo puedes apreciar ahí? Ya, está bien. José Luis, no se te va ni un número. ¿Ah? No se te vaya ningún número, José Luis, por favor. En ese sentido quiero mencionar algo, ¿no? En el tema de minorías o en el tema de tratamiento informativo de grupos minoritarios, como se les llama hoy en día. La normativa está, ¿no? Pero lamentablemente seguimos en este círculo vicioso de quién tiene mayor responsabilidad, quién tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Aún no lo tenemos claro y como ya venía señalando, arrastramos todo desde muchos años atrás, toda una estigmatización en relación a las personas con discapacidad y que si las autoridades no asumen sus responsabilidades y no lo entienden como tal de que el cambio social parte por facilitar, brindar las herramientas necesarias para que toda la población, no solo las personas con discapacidad, sino toda la población se desenvuelva en una sociedad justa, equitativa, no vamos a lograr nada. De nada va a servir que desde los medios de comunicación insistamos en que debemos tratarlos bien cuando desde las instituciones públicas no hay facilidades, no hay rampas, no, en el gobierno regional, por ejemplo, es un tema de hace muchos años atrás. La gente discapacitada no puede subir hasta el 5º piso porque no hay ningún ascensor, por ejemplo, ¿no? En el tema, en las calles, no necesitas tener discapacidad motora, porque ya caminar por las veredas es todo un tema, ¿no? Con tanto desnivel en las veredas, ni siquiera son parejas, ¿no? Entonces, eso por un lado, por el lado de las autoridades, desde nuestro lado, equilibrar esa y generar esa corriente de opinión y cambiar comportamientos que no va a ser de la noche a la mañana en la sociedad, desde las ONGs, desde el sector privado, ¿no? Es conjunto el trabajo. Lamentablemente cada uno está por su lado y no podemos avanzar. Y lamentablemente desde las políticas nacionales, regionales y locales, pues cada quien hace lo que quiere y no tiene un programa integral de inclusión en todos los sentidos, ¿no? Tenemos un alto índice de informalidad porque no se está trabajando en eso. Tenemos Cajamarca, ya lo mencionaba usted, con la mayor cantidad de uno de los departamentos con un alto número de discapacitados. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Y tengo entendido que mucho de esta cantidad son gente que ve en el campo. ¿Cómo se va a desarrollar sus habilidades? ¿Cómo le vas a dar facilidades si estas personas no tienen ni siquiera acceso para trasladarse o no tienen una silla de ruedas o no, qué sé yo? Entonces, acá viene a implicar un trabajo conjunto, integral, ¿no? Se viene en todo un proceso electoral y siempre en participaciones como estas, al cual le agradezco por la consideración, los medios de comunicación debemos ser bastante exhaustivos en exigir a los candidatos a las alcaldías considerar una propuesta integral, no solamente que nos digan, pues te voy a construir no sé, pues tantas plataformas, una vereda, qué sé yo, sino cómo tú, con la intención que tienes de gobernar, cómo vas a lograr que en 5 años nuestra sociedad tenga un 2% más
de accesibilidad o de igualdad en la sociedad. No estamos viendo acciones políticas que traiga resultados sostenibles en el tiempo. Solo vemos infraestructura, infraestructura, y eso pareciera que no va a cambiar. ¿Cómo romper este círculo vicioso que nos complica la vida para muchos, porque siempre las desigualdades, a pesar de que hablamos de igualdad, se mantiene, tiene más fuerza y en muchos casos hasta es promovida. Y yo no tengo ningún temor en confesar que en algunas ocasiones cuando he ido al banco y llega una persona con discapacidad, por mi apuro digo, pucha, ya lo van a atender, ¿no? Y está en su derecho, ¿no? Porque también la normativa te lo permite. Entonces, como digo, pareciera que está en nuestros genes que de alguna manera nosotros mismos promovemos la igualdad, pero a veces también nos comportamos del otro lado de la vereda. Entonces, hay que dejar de ser hipócritas en ese sentido y enfocarnos un poco más y exigir, sí, igualdad y que estos planes políticos tengan esta integralidad de sociedad justa y equitativa y no solamente de obras. Eso quería mencionar. Gracias. Gracias, José Luis. Sí, no hay que claudicar en la exigencia, en la denuncia, en la fiscalización, sin duda, ¿no? Eso generará cambios, esperemos que en un corto plazo, ¿no? Bueno, otra vez, les agradezco. Sí, Elmer. Sí, yo solo quería enfatizar en lo que usted dijo, ¿no? De que el gobierno tiene que hacer cumplir, tiene que fiscalizar. Tenemos establecido de que las instituciones públicas deberían incorporar en su plana a un 5% de personas con discapacidad y las instituciones privadas un 3%, pero lamentable esto no se cumple. En pandemia menos aún, se ha despedido mujeres, trabajadores con discapacidad en gran cantidad, y ahora los encontramos en las calles, ¿no? Entonces, no se trata de que a través de los medios de comunicación solamente se festeje un 8 de marzo, un 25 de noviembre, el Día Internacional de la Mujer. Se trata de cómo transformar las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres que existen en la sociedad, ¿no? Tanto en el espacio público como privado. Entonces, es un reto tanto de la prensa escrita, hablada, televisiva, asumir esta responsabilidad, tratar de eliminar estos tabús, ¿cómo se dice? Prejuicios. Estos perjuicios en la población, ¿no? Entonces, estos estereotipos, quería decir, ¿no? Si la prensa, si los medios de comunicación nos ocupamos de eliminar estos estereotipos en cada comentario, en cada titular, en cada noticia, estaremos contribuyendo para que las personas con discapacidad puedan tener mayores oportunidades laborales en nuestra sociedad, ¿no? Entonces hay un reto largo que cumplir y espero que poco a poco vayamos tomando conciencia más, ¿no? Tanto la sociedad, las autoridades, como los mismos medios de comunicación. Muchas gracias por haberme permitido participar de este conversatorio. Muy cierto, Elmer. Muchas gracias a ustedes. Han sido un grupo muy generoso en el compartir. Yo me voy despidiendo. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Ya justamente vamos a utilizar el Zoom para otra actividad. Entonces, nuevamente, muchas gracias y espero pues que estemos